Hola, me gustaría presentarles a la doctora González Latapi, originaria de México, la Ciudad de México. La doctora González Latapi se graduó con excelencia de la Escuela de Medicina en la Universidad Panamericana en México. Obtuvo su maestría en epidemiología de la Universidad de Harvard y su especialización en neurología de la Universidad Northwestern en Chicago. Temprano en su carrera desarrolló un interés por la enfermedad de Parkinson, por lo que decidió subespecializarse en trastornos del movimiento en la Universidad de Toronto. La doctora González Latapi es Assistant Professor en la Universidad de Northwestern, donde también lidera la Clínica Hispana de Trastornos del Movimiento. Tiene un especial interés en los factores de riesgo de la enfermedad de Parkinson, especialmente factores ambientales y genéticos. Este video es propiedad de Shirley Ryan Ability Lab y es solamente para fines informativos. Este video no sustituye los consejos de profesionales médicos y no constituye terapia, diagnóstico ni tratamiento. No ignore los consejos de profesionales de la salud ni postergue solicitarlos con base en la información presentada en este video. En la medida que este video demuestre ejercicios y usted elija tomar parte en los ejercicios que se muestran, debe consultar con su médico u otros profesionales de la salud antes de participar y hacerlo bajo su propio riesgo. Shirley Ryan Ability Lab renuncia específicamente a toda responsabilidad por cualquier lesión que pueda ser resultado de dicha participación. Si le falta el aire, se marea o le duele el pecho o las piernas, contacte a su médico o llame al 911 inmediatamente. Cualquier referencia a proveedores, productos o servicios que no forman parte de Shirley Ryan Ability Lab no representa aprobación por parte de Shirley Ryan Ability Lab. Mucho gusto, soy la doctora González Latapín, soy neuróloga y especialista en enfermedad de Parkinson en Northwestern. Y hoy les voy a hablar sobre la enfermedad de Parkinson y los síntomas motores que pueden ocurrir en esta enfermedad. Y bueno, la única divulgación que tengo es que soy miembro del Comité Latino de la Parkinson Foundation y algunos de los recursos que presentaré son parte de los recursos de la Parkinson Foundation. Y bueno, me gustaría empezar hablando un poco sobre qué es la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad que conocemos desde hace mucho tiempo. Fue descrita por primera vez en 1800 y fue descrita por el doctor James Parkinson y es por eso que llamamos así la enfermedad. Sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Quiere decir que afecta el cerebro y que es una enfermedad progresiva. Cabe mencionar que es lentamente progresiva, es decir, esperamos que los síntomas empeoren en manera de décadas. No es una enfermedad que empeora de un día a otro o de un mes a otro o incluso de un año al siguiente. Y sabemos que es una enfermedad que afecta el movimiento y también otros síntomas como el estado de ánimo o el pensamiento. Y algo también que me gustaría recalcar es que esta no es una enfermedad mortal. Y bueno, sabemos que la enfermedad de Parkinson afecta el cerebro y que lo que ocurre es que las neuronas o las células en el cerebro que producen una sustancia llamada dopamina fallan y mueren. Y esto quiere decir que el cerebro no está produciendo suficiente dopamina. Y estos niveles bajos de dopamina son los que llegan a causar los síntomas. Ahora, ¿por qué ocurre esta falla en las neuronas? No sabemos la causa exacta en muchas ocasiones, pero sí conocemos que hay algunos factores de riesgo. Por ejemplo, sabemos que en algunas personas puede haber cambios genéticos, es decir, cambios en su ADN que llevan a un mayor riesgo de enfermedad de Parkinson. Pero esto es solamente en un 10 a 15% de las personas que tienen enfermedad de Parkinson. Es decir, en la mayoría de los casos no encontraremos estos cambios genéticos. Y en esos casos sabemos que también hay factores ambientales que pueden afectar el riesgo, especialmente exposiciones a toxinas ambientales, por ejemplo, pesticidas. Sabemos que son un factor de riesgo importante para que alguien desarrolle enfermedad de Parkinson.
Otros factores de riesgo también es edad avanzada. La mayoría de los casos de enfermedad de Parkinson los diagnosticamos en personas mayores de 60 años, aunque hay que saber que en algunas personas pueden desarrollar síntomas antes de esta edad. Y también sabemos que el traumatismo cerebral, sobre todo si es frecuente, por ejemplo, las personas que practican boxeo profesional o personas que practican algún otro deporte de manera profesional, donde se recibe golpes en la cabeza de manera frecuente, eso también puede ser un factor de riesgo para desarrollar enfermedad de Parkinson. Y bueno, ¿cómo se presenta la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson la categorizamos en ese momento como un trastorno del movimiento. Y esto quiere decir que los especialistas, las doctoras y doctores que ven a personas con enfermedad de Parkinson, se especializan en trastornos del movimiento. Y esto se debe a los síntomas motores y clásicos. Es importante saber que el Parkinson afecta muchos otros síntomas, muchos otros sistemas y que los síntomas, aunque sabemos que hay un grupo de síntomas motores clásicos, los síntomas pueden variar de persona a persona. Es decir, la intensidad o la combinación de síntomas pueden variar. Y también podemos ver que los síntomas cambian lentamente con el tiempo. Ahora, en cuanto a síntomas motores, generalmente diagnosticamos a alguien con enfermedad de Parkinson cuando tiene una combinación de temblor, lentitud y rigidez. Y esto es lo que denominamos como parkinsonismo. Y la principal causa de parkinsonismo va a ser enfermedad de Parkinson. Entonces, es importante que si alguien tiene cualquiera de estos síntomas, vean a un doctor o una doctora para que sean examinados y vean si este parkinsonismo se debe a enfermedad de Parkinson o a otra causa. Hablando sobre estos síntomas un poco más, sabemos que el temblor generalmente ocurre en las manos, aunque también se puede encontrar en una minoría de casos con temblor en los pies. Y es un temblor que llamamos en reposo, que quiere decir que es un temblor que ocurre cuando no se están utilizando las manos. Por ejemplo, cuando alguien está sentado y viendo televisión y realmente sin utilizar sus manos. Esto es importante porque hay otros tipos de temblores en otros tipos de enfermedades que pueden causar temblor cuando se usa las manos, por ejemplo, cuando uno está comiendo o tomando agua. Y esto es algo que podría diferenciar que el temblor no se debe a Parkinson. A veces el temblor también lo podemos ver en la mandíbula y el temblor es uno de los síntomas más comunes de Parkinson, pero es importante saber que hay personas con enfermedad de Parkinson que pueden no tener temblor. Entonces, ¿cuáles son los otros síntomas que caracterizan la enfermedad? El otro síntoma importante va a ser la lentitud en los movimientos o algo que como doctores llamamos bradicinesia y solamente quiere decir que los movimientos son lentos. Entonces, lo que alguien puede notar es que tal vez las actividades les toman más tiempo, por ejemplo, el vestirse o el bañarse o el hacer actividades en la casa le está tomando más tiempo de lo regular. También se puede ver en personas que cuando escriben su letra se vuelve más pequeña, especialmente cuando están escribiendo al final de oraciones o al final de una página, se puede ver que la letra se ha vuelto más pequeña. Y también podemos ver esta lentitud del movimiento en la expresión facial. Muchas veces las personas con Parkinson desarrollan lo que llamamos una expresión de máscara, o es decir, no tienen mucha expresión en su cara. Y otro síntoma que podemos ver en las personas con enfermedad de Parkinson es una rigidez. Es decir, los movimientos se sienten rígidos, especialmente cuando los examina un doctor o una doctora en la clínica. Y algunas veces también esto se presenta como un encorvamiento. Entonces, sobre todo cuando las personas están caminando, pueden notar que caminan un poco más encorvadas y es difícil caminar completamente derechos. Y finalmente, otro de los síntomas motores comunes en personas con enfermedad de Parkinson puede ser problemas con el equilibrio, problemas al caminar. Y esto viene también por la rigidez y la lentitud de movimiento. Entonces, las personas pueden notar que están caminando más lentamente o que están tomando pasos más pequeños cuando caminan. O sus familiares o amigos pueden notar que tal vez no están moviendo los brazos cuando caminan. Todo esto pueden ser signos de que alguien ha desarrollado enfermedad de Parkinson.
Y bueno, si quieren saber más sobre lo que es la enfermedad de Parkinson o más sobre estos síntomas, pueden recurrir a los recursos en español que tiene la Parkinson's Foundation. Y asimismo, si usted o alguno de su familia cree que puede tener enfermedad de Parkinson, por favor, busque atención médica. Y me gustaría notar que aquí en Northwestern tenemos la clínica hispana donde damos atención en español. Muchas gracias.